Antes de empezar este episodio queremos hacerles una invitación. ¿Cómo les parece que el próximo 22 de octubre vamos a tener el privilegio de escuchar en vivo a Steven Pinker, uno de los pensadores más relevantes de esta década? En un momento de la historia donde nos tratan de convencer que todo está mal, Steven Pinker ha dedicado su vida a defender lo contrario. Para él, el mundo está mejor que nunca y pocos lo saben. Y en esta charla nos va a contar por qué. En Protección queremos ser más que administradores de ahorro e inversión. Queremos propiciar conversaciones que posibiliten un futuro mejor. Y por eso los invitamos a escuchar por streaming a este gran personaje en protección.com/eventos. Recuerden, el próximo 22 de octubre a las 3:30 de la tarde en protección.com/eventos. Dicho esto, que empiece este episodio. Tú hablabas de que estamos llenos como de ideales sobre lo que debes alcanzar profesionalmente, personalmente. Entonces ahora tenemos las metas profesionales de ser youtuber o de ser profesional o de ser un gran emprendedor, de tener ciertos liderazgos que se vuelven todos prefabricados para el momento o la época en la que estás. Y se nos olvida hacernos preguntas sobre nosotros, cómo queremos moldear esos ejemplos después. Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales, de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Entonces, no siendo más, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. La historia que están a punto de escuchar podría sonarles familiar por varios motivos, pero sobre todo porque no es extraño escuchar a alguien diciendo es que si no hubiera sido por la presión de mis papás yo hubiera sido un gran artista, o a mí me hubiera encantado ser periodista, pero es que tenía que estudiar algo que diera plata. Y decimos esto porque Julieta Moreno, la protagonista de esta historia, terminó estudiando medicina en gran parte por presión de sus papás. Sin embargo, eso no quiere decir que la historia de Julieta sea una historia común y corriente. Para nada. La historia de Julieta es todo menos ordinaria, es un verdadero ejemplo de cómo navegar un mundo que está lleno de moldes, injusticias y expectativas, y hacerlo también que uno pueda salir del otro lado de la tormenta y decir, estoy orgullosa de la vida que construí. Parte 1. La inercia. ¿Tú tomaste la decisión de estudiar medicina? No la tomé. A mí me lanzaron esa decisión. ¿Cómo fue mis eso? papás. Bueno, yo estaba chiquita, yo salí del colegio a los 16 años. El poder adquisitivo no era, pues, la fuerza. Realmente las oportunidades que tenía era estudiar en la universidad pública o estudiar en la universidad pública. Contaba con capacidades, no te voy a echar carreta. O sea, venía mostrando que tenía ciertas capacidades académicas, que tenía algún tipo de inteligencia que me podía permitir mirar hacia profesiones con unos niveles de dificultad más altos. Y de acuerdo a mi mamá, yo siempre había querido ser médica. A mi papá le parecía lo máximo que fuera médica o abogada o, no sé, este tipo de carreras en la que los papás creen que uno encaja perfecto y le van a garantizar un futuro brillante profesional. Y todavía es la hora que los dos me dicen, sí, viste, yo te decía que tenías que estudiar eso, mira lo bien que te ha ido. Y yo me he pasado desde que me gradué tratando de dejar la medicina. A Julieta siempre le había llamado la atención otro tipo de temas como la filosofía, la literatura o el periodismo. A ella le gustaba escribir y leer, pero Julieta, que había mostrado tanto potencial en el colegio, parecía estar destinada a estudiar una carrera prestigiosa como derecho o como medicina, o por lo menos eso pensaban sus papás. Además, las carreras como filosofía y periodismo tenían mala fama. En cambio, las ciencias duras como medicina están bien vistas socialmente. O sea, ¿cómo me iba a desaprovechar? Y es que era esa la categoría. ¿Cómo te vas a desaprovechar estudiando algo como periodismo o filosofía o ciencias políticas? O sea, eso no te va a servir para nada el resto de la vida. Y muchos papás lo piensan así y en la costa es una cosa súper común. A mí me pasó, ¿sí ves? Pero yo estudié periodismo. Claro, tú la lograste, pero bueno, yo tenía 16 años, era el 2004, 2005, y mi mamá me dijo, ay, pero preséntate, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues preséntate, fue que pasé como dentro de los primeros 15 puestos de la universidad, para no decir en cuál. Con ese consejo de preséntate porque igual que es lo peor que puede pasar, a Julieta le pasó lo mismo que le sucede a tantos otros que primero hacen lo que se espera de ellos y después sí piensan en dedicarse a lo que en verdad los mueve. Y entonces terminan envueltos en la inercia de la vida. Esa fuerza de la costumbre que hace que una vez uno esté enterrado en el lodo, salirse se vaya volviendo cada vez más difícil con el paso del tiempo. Salirse de la inercia es tan difícil que casi todos hemos oído del amigo o del tío que aplazó su sueño de escribir mientras conseguía suficiente dinero para mantenerse. Y ahora, a los 60 años, tiene todo el dinero del mundo pero nada de energía para comenzar a escribir su novela. Hace falta un evento importante para reevaluar la situación y tomar la decisión de salirse del pantano. La buena noticia es que para Julieta Moreno ese momento acababa de llegar. Primera crisis, el tercer semestre de medicina es brutal, es horrible. Cuando uno ve el coco de la medicina que se llama la bioquímica. Fue horrible. Además, estaba en una coyuntura de autorreconocimiento sobre mi homosexualidad. Entonces, eso también generaba un montón de conflictos en mi casa, en mis esferas personales y en mis esferas familiares. Entonces, yo incluso le dije a mis papás, no, yo me quiero retirar. Mi mamá me dijo, no. Mi papá me dijo, si se retira, no hay más. Y le dije, no, pero ¿qué voy a hacer?
me lo pregunté con toda la certeza de si yo definitivamente, y aquí es donde las vulnerabilidades te empiezan a definir. Yo me di cuenta que tener una orientación sexual diversa me iba a poner en una situación de vulnerabilidad y que si yo no tenía con qué sobrevivir económicamente más adelante, yo no iba a poder salir sola. No iba a poder salir de mi casa, no iba a poder apartarme de unos espacios de discriminación o de riesgos. No de riesgos de violencia ni nada de esto, pero sí de la ruptura que suponía con mi familia en su momento salir del closet. Uno puede ser muy idealista y fuerte en sus convicciones, pero eso no quiere decir que no haya un contexto que nos define y que en muchos casos nos limite. A Julieta su contexto la limitaba a tomar las decisiones que deseaba. Y como sucede mucho en estos casos, uno puede irse por la fácil y juzgar como un espectador lejano diciendo algo así como es que le faltó valentía para luchar por sus sueños. Pero lo cierto es que eso es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Entonces no voy a decir me entrego a la medicina, no, porque sería mentir, pero sí me dedico a hacer el mejor esfuerzo por sacar la carrera. No por ser la mejor, no, nada. Llegar al final y graduarme. Julieta apretó los dientes, agachó la cabeza y siguió adelante con la carrera. Quién sabe, de pronto una vez ejerciendo encontraría la manera de, finalmente, no sé, dejar la medicina. Y claro, uno se imagina que, por lo menos ahora, al haber aceptado la realidad, las cosas van a ser más fáciles. Pero no. Todavía le faltaba su año rural, donde estaría en contacto directo con pacientes que no solo cargaban con problemas médicos, sino con las injusticias de su contexto. Mi primer parto fue un gemelar sin controles prenatales, que salió una bebé y la otra quedó adentro. Me tocó subirme en la camioneta de la policía para llegar a la cabecera municipal para decir, de aquí nos vamos en ambulancia para Sincelejo, que es la capital, para poder desembarazar a esta mujer por una cesárea. O sea, eso que parece de película, yo me di cuenta que era la realidad constante. Y eso no fue todo lo que le tocó vivir en esa época. Fue un caso de violación a un adolescente de 14 años que ya me llega en gestación avanzada, con infecciones dentro del embarazo, o sea, todo decía abuso, pero además en un contexto de imposible manejo, y yo lo único que logro pensar es yo necesito sacarla de acá. Y me pongo en contacto con el equipo de FEMIN Cartagena y logramos un contacto con la Fundación Juanfe y la logramos llevar a ella ya, y bueno, un final feliz, pero yo decía, ¿y qué? O sea, ¿qué va a pasar con el resto de las cosas? Esto no puede ser en la atención a uno porque no puede ser. Probablemente ustedes están pensando que estos son casos que les toca ver a todos los médicos, por lo menos en una realidad como la colombiana, y puede que sí, la desigualdad es difícil y es innegable, pero se percibe más fácilmente como injusticia en contextos de salud pública, y aquí hay que entender que Julieta, desde pequeña, había desarrollado una sensibilidad especial. Pues mira, yo fui una niña como súper conectada siempre con la naturaleza, con el mar, con correr a pie descalzo o a pata pelá, y siempre me preocupaba mucho o me cuestionaba mucho cómo funcionaban las cosas. Entonces yo de pronto me colgaba en el palo de ciruela a comerme las ciruelas y dejaba caer la semilla. Entonces me preguntaba esa semilla cómo se iba a volver un palo de ciruela. Entonces me imaginaba un montón de proyecciones sobre la semilla y así se me podían ir horas pensando en las olas del mar, en el aguacero, cuando llovía. A mí me tocó una época en la que Tuluá todavía tenía como el piso, la tierra, no estaba del todo pavimentado, entonces cuando llovía se llenaba un montón, entonces me gustaba como hacer barquitos de papel y ponerlos en la corriente de agua y me empeliculaba brutal sobre qué pasaba con el barquito. Pero siempre como haciéndome preguntas de todas las cosas que le podían pasar a esa imagen, a esa narración a la que le ponía el objeto o a las personas, y todavía lo hago. Todavía lo hago en términos de que yo voy por la calle y miro a alguien y digo, ¿cómo será la vida de esta persona? Y me empiezo a imaginar un montón de vainas al respecto de lo que es, podría ser, qué preguntas se hacen, qué cosas cree. Para Julieta era imposible ver a una embarazada en una camilla como una paciente más. Desde pequeña se acostumbró a imaginar las historias detrás de las personas, lo cual hizo que su trabajo como médica fuera más difícil y el impacto emocional fuera muchísimo mayor. Ahora, en un contexto injusto y cruel, esas historias eran aún más difíciles de digerir. Claro, el disconfort al respecto de que la medicina individual no tenía ningún sentido cada vez era mayor. Y yo decía, yo no puedo hacer esto el resto de mi vida, yo tengo que hacer otra cosa. Y me empecé a hacer un montón de preguntas al respecto de qué podía hacer. Qué podía hacer, y no encontraba absolutamente nada. Me voy luego del país porque tengo una crisis de salud mental. En últimas, eso es lo que me pasa. Ya yo no puedo más con esto, no sé cómo gestionar esas emociones de frustración y de aburrimiento de una medicina a la que nunca había amado, sino que se había vuelto como una ruta para salir adelante, entre comillas, para tener un desarrollo profesional y ver qué pasaba después. Y pues nada, hay que vivir de algo, ¿no? Se acabó la plata viajando. Ahora se le acaba la plata viajando. Aprendí un montón de cosas, leí, viajé, vi paisajes, tomé fotos. En total, como entre todos los viajes, pudieron ser entre 6 meses, 8 meses, entre que iba y venía y hacía papeles y cosas. Pero yo nunca estuve como en hacerlo de los papeles, siempre estuve como, ¿a qué concierto gratis me voy? Me tocó en el Luna Park un concierto que también, la música es muy importante en mi vida, pero era 2 pájaros de un tiro.
de Joan Manuel Serrat y Sabina. Así como de afuera, escuchándolo, yo decía, puta, la vida no puede ser esto. O sea, uno tiene que ver cómo se incluyen las cosas que ama. Yo necesito ponerle orden a esta vaina porque no voy a vivir la vida así. La energía se va a acabar. Claro, cuando tú tienes 22, 23 años, a ti no te importa vivir de una empanada y un mate. En otras palabras, uno no puede vivir bueno solamente en esa escapada de mochilera de 6 meses y tampoco se puede vivir bueno solo en vacaciones. Odiar la mayoría de los días para amar tan solo un puñado de días al año es definitivamente una pésima ecuación. Ahora, a eso súmenle que Julieta tenía una voz interna, que en realidad era la voz de los que la rodeaban, que le zumbaba en la cabeza diciéndole: puta, esa pelada, no, todo ese potencial, súper inteligente, siempre la primera, sin ponerle las ganas. Y mira lo que está haciendo. Entonces hay un montón de cosas asociadas a la vergüenza de no utilizar tus capacidades duras, que así uno no quiera, lo llevan a cuestionar. Y eso fue lo que me pasó a mí estando de viaje. Yo dije, como no, muy rico, muy chévere y todo, pero yo no me voy a desaprovechar. No, yo tengo que sacarle el jugo a esta vaina. O sea, que a mí se me ocurran las cosas que se me ocurren y que me preocupen las cosas que me preocupan, deberían verse en algo. Y me devuelvo a Colombia. Parte 2. La muerte. Una vez en Colombia, Julieta empieza a buscar trabajo y una amiga que en ese momento coordinaba un centro médico que atendía pacientes terminales le ofrece un trabajo en el que su labor era acompañar los procesos de muerte de esos pacientes. Con equipos de cuidados paliativos. Entonces empiezo a acompañar muchos procesos de muerte y se vuelve mi día a día. Yo a veces acompañaba hasta 2 personas a morir en el día. Y se naturaliza tanto como algo que es un proceso de cuidado que pues no tiene nada de malo. Esta experiencia cercana a la muerte le hizo entender varias cosas. Primero me di cuenta que no recuerdo al primer paciente que vi morir, pero sí recuerdo a la primera persona que vi morir. Y mira que hay una gran diferencia, porque la persona a la que vi morir también era mi paciente, también estaba bajo mi cuidado, pero la vi por fuera del entorno de cuidado. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, alguien dijo, sí, se murió el paciente de tal cama, y como que fuimos a ver y nos dieron indicaciones de cómo verificar que esa persona había fallecido. O sea, cómo declarar la hora de muerte. No sé cuántos años tenía, en qué semestre estaba, no recuerdo absolutamente nada de eso. Y ahora eso me hace pensar en que la medicina ha desnaturalizado tanto la muerte que eso no era importante. Por lo menos no en ese momento. Cuando me tocó a mí por primera vez, a solas, enfrentar la muerte del primer paciente, que ya no era un paciente, sino era una persona que yo conocía, fue profundamente devastador. Pero profundamente devastador fue que yo todavía recuerdo lo que sentí en ese momento. Tal vez tiene que ver con que era un niño pequeño que estaba en una condición completamente prevenible y que representaba en términos globales todo lo que no se podía solucionar con una sola atención. Entonces suponía un montón de frustraciones al respecto de lo que era la muerte. Y luego empiezo a acompañar procesos de muerte activamente en este trabajo, en reorientar esfuerzos terapéuticos. O sea, pensemos si lo mejor para esta persona es seguir conectada a esto. Pensemos si de verdad vale la pena poner este antibiótico en este momento y alargarle la vida una semana más o permitir un momento de muerte más natural. Empiezo a resignificar ahí sí lo que veía la muerte como algo catastrófico, como algo que no tenía como ningún sentido dentro de la medicina, algo que tenía todo el valor del mundo. Y era, con todas esas herramientas técnicas que tenía, hacer un acompañamiento que estuviera definido lo mejor posible de esa persona. Para Julieta, que no olvidaba la tremenda desigualdad que había visto frente a sus propios ojos en su año rural, hubo aspectos de la manera como se trataba con pacientes terminales que la hizo cuestionarse si esa era en realidad la mejor forma de hacerlo. Esta angustia macro sobre la salud pública, sobre las poblaciones, sobre la desigualdad en términos de salud, se transformaba en una desigualdad profunda en atenciones exageradas y absurdas en cuerpos que ya estaban pidiendo descansar. Entonces, yo cuando miraba un conflicto y miraba un dilema ético gravísimo. O sea, la medicina, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, no puede ser que se nos muera gente por falta de acceso a agua potable y estemos conectando un ventilador mecánico a una persona de 95 años. O sea, no es que esas vidas no tengan un valor medianamente parecido, es que nos estamos excediendo y nos está faltando. Entonces, claro, las preguntas se ponían peor. La profundidad de las preguntas que Julieta tenía que enfrentar día tras día eran de otro nivel. Preguntas tan difíciles de responder que incluso nosotros, como espectadores lejanos, tendríamos problemas para llegar a una solución satisfactoria. Y si eso era para nosotros, ahora imagínense cómo sería para Julieta, que tenía que tomar decisiones a partir de esas preguntas. Por esta razón, decidió estudiar bioética, que reflexiona precisamente alrededor de las preguntas más difíciles de la vida en sociedad y busca aportar ideas para tomar las mejores decisiones posibles. Durante 7 años, Julieta acompañó y cuidó de cientos de personas en sus últimos momentos, una experiencia en la que tuvo la oportunidad de servirle no solo a esas personas, sino también a sus familiares. En últimas, una experiencia supremamente demandante que le exigía estar a tope para poder brindar una buena atención a sus pacientes. Después de un periodo súper fuerte de trabajo, terminando la maestría, tenía 2 trabajos.
e iba a la universidad y estaba haciendo la tesis. Entonces, además uno se mete en unos rollos súper locos de que es capaz de hacer todas esas cosas al tiempo y no se da cuenta lo cansado que está y lo bueno que sería que la mente tuviera una sola cosa por un momento. Entonces estaba tan agotada que bueno, y ya sabían lo que hacían, ¿no? Entonces alcanzaba a tener a veces hasta 100 pacientes, todos en las mismas condiciones de gravedad, todos con una profunda responsabilidad, mientras me pensaba mi tesis de maestría. Que imagínate la pregunta que me estaba haciendo, si ya había escalado como había escalado mi pensamiento en absurdos y abstractos. Decido a fin de año del 2017 para 2018 que estoy muy cansada, o sea, ya estaba teniendo un burnout de la medicina. Estaba terminando la tesis y dije, no, o sea, necesito parar. Mi esposa, que pues en ese momento era mi novia, me dijo como, o sea, necesitas parar. Definitivamente tú no estás bien. Y a nosotros los médicos y las médicas nos fortalecen el carácter. Nos fortalecen el carácter es aguante, siempre aguante. Nunca baje la cabeza, porque de usted depende que todo esté bien y se nos olvida una máxima y es que uno no puede ayudar si no está bien. Uno no puede servirle a otros a menos que uno literalmente esté sirviendo, es decir, esté funcionando bien. Y Julieta en ese momento no lo estaba. Todo lo contrario, estaba excediendo sus límites y coqueteando peligrosamente con la fatiga extrema. La responsabilidad que tenía con sus pacientes era enorme y lo sensato, pues, era apartarse. No tenía o no quería utilizar mis fuerzas para seguir haciendo eso el resto de mi vida, ¿no? Porque a lo mejor sí podía y eso me iba a pasar factura más adelante. Con un agotamiento, con un burnout o con una simple mala atención, que debo confesar, es a lo que más le temía, a no poder entregar el 100% en el cuidado. Entonces ya yo me había dado cuenta que a lo mejor iba a llegar a un punto en el que yo no iba a poder hacerlo mejor y me parecía injusto. Entonces dije, no. Y creo que me decidí a decir no, también porque me di cuenta que la vida podía pasarle lo de una vela y es bien un brizón y te la apaga, o hay una brisita constante de tarde de mayo que te la consume más rápido. Como sea que tú veas esa analogía, te vas a dar cuenta que no se trata de qué tan gruesa sea la vela, sino de qué tanta fuerza tenga la brisa. Entonces, nada, uno no puede quedarse ahí esperando a que le caigan cosas. Tenía que actuar porque acababa de reconocer que yo no iba a poder. Y esa vaina a mí me marcó un montón. O sea, reconocer que yo no iba a poder hacer eso me quitó una carga enorme de lo que se esperaba sobre mí. Y esa situación no nos debería dar miedo como personas, porque uno se va más ligero después de eso, ¿no? Porque es confesar que tiene debilidades, pero que esas debilidades puedes encontrar otras formas de hacer las cosas y no necesariamente tienen que ser fortalezas, porque las vainas, cuando uno habla de uno mismo, no son dicotómicas. Uno no está medido en fortalezas y debilidades. No puede estar así. Es que no es o lo uno o lo otro, es lo que puedo poner en el medio y que me funciona a mí sin hacerle daño a los demás, que fue lo que me pillé después de 7 años, ¿no? Y es que si yo sigo haciendo esto a este ritmo, sin que me emocione, sin que me guste, lo que va a reducir es que yo no voy a cuidar a la gente apropiadamente, entonces voy a empezar a hacer daño. Ser honesto exige mucho coraje, pero más difícil aún es ser honesto con uno mismo. Y es que aceptar que uno no es tan bueno en su trabajo o que esa felicidad que uno muestra para afuera no es tan cierta como el vacío que uno siente por dentro es muy difícil. Tal vez por eso muchas personas escogen la anestesia en vez de la cura, hacer como si todo estuviera bien y seguir adelante. Parte 3. La trampa de la dicotomía. Uno podría pensar que la historia de Julieta es una historia de fracaso, la historia de una mujer con potencial, pero que cuando llegó la hora de demostrarlo no estuvo a la altura. Podríamos decir, pobrecita, se le fue su vida por un rumbo que no era. Pero lo cierto es que esa sería una conclusión propia de la trampa de la dicotomía, de creer que la vida es binaria, que se divide en blanco y negro, que uno cogió el camino acertado o el equivocado. Pero la vida no es dicotómica, la vida es compleja y uno no está condenado a una vida de infelicidad por una decisión que tomó o no tomó a temprana edad. De hecho, hay casos en los que precisamente esas decisiones que parecían llevarnos por un camino equivocado terminan siendo las bases sobre las cuales se sostiene una vida de la que uno se siente orgulloso. Y yo estaba muy agotada y decidimos que íbamos a viajar y nos vamos para Tolú porque el mar todo lo cura. Entonces nos fuimos para el mar y allá en el Hotel Mamá, pues como en el mar y comiendo y la vida es más sabrosa, había como dejado en pausa uno de los trabajos, ya antes había renunciado al otro. Una persona que conozco me dijo, mira, están buscando en el ministerio un perfil como el tuyo, ¿por qué no mandas la hoja de vida? Entonces yo entré a ver el perfil y era una cosa de verdad que parecía hecho para mí. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Entonces estaban buscando una persona que pudiera hacer consultoría en bioética, pero que supiera de fin de vida, pero que también supiera de género y de salud pública.
Así como, o sea, hay más gente que está así de loca como yo. Esto es maravilloso. Además, era un ejemplo de que había más gente así. Y bueno, estaba en Tulum, mandé la hoja de vida, te estoy hablando de los primeros días de enero. Listo, yo mando la hoja de vida, pues se va, o sea. Pero cero, yo nunca había trabajado en nada de eso, siempre había estado en la parte asistencial. Yo mandé la hoja de vida, pues, como por hacer el intento, por no decir que no lo había intentado. Ahí sí, Jorah Winston es, there is no failing, ¿no? O lo intentas o no lo intentas. No, nada que hacer. Yo decía, así miran que no, ¿qué va? ¿Lo hago o no lo hago? Porque intentar, ¿qué? Mandémoslo. 2-3 días después, no sé, para que presenten la entrevista. Yo, ay, sí, qué pena. ¿Será que yo puedo presentar la entrevista por Skype? Bajo ninguna circunstancia iba a alcanzar a llegar acá a Bogotá porque nos habíamos ido en carro. Y recuerdo que ese día teníamos como salida a bucear. Y pues nada, mi novia se fue sola, yo me quedé. Entonces imagínate esta escena en Tulum, con el internet fluctuante, en el patio de la casa esperando la llamada por WhatsApp. Bollo, queso. Llegó alguien a visitar a mi mamá, buena, y los gritos. Y yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser esta entrevista? Total, logré como conseguir así la señal del wifi de la casa a tope en el celular y recibí la entrevista. Allá hablamos como 40 minutos y a los 3-4 días, no, pues para que vengas a traer los papeles al ministerio. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, de verdad, yo siempre lo había querido, no te voy a decir que no. O sea, yo quería hacer un cambio en mi vida profesional, yo quería dejar de atender pacientes, quería llevar todas estas cosas que tenía en la cabeza a algo más macro. Y estaba la oportunidad ahí. Pues, porque alguien se acordó que yo tenía un perfil así y dijo, manda la hoja de vida, y la hoja de vida tenía el perfil que buscaban, y el día de la entrevista supe responder las preguntas y coincidieron las necesidades del ministerio con los conocimientos y la experticia que yo tenía. En una entrevista por Skype con una conexión de internet dudosa y mucho ruido de fondo se juntaron todos los elementos de Julieta. Sus matices y dolores, sus talentos y sueños, su sensibilidad, su capacidad para entender las historias detrás de las personas, su indignación por la profunda desigualdad de su contexto, sus estudios de bioética y salud pública, su experiencia tratando con pacientes terminales, sus cuestionamientos y reflexiones. Y allí, en ese preciso momento, Julieta lo entendió todo. Entendió que el arte es largo y la vida es corta. Cuando yo decidí abandonar la medicina, me tatué una frase de Hipócrates al final de su vida sobre la medicina, que decía: el arte es largo, haciendo referencia a la medicina, la vida corta y el juicio imperfecto, para preguntarme todos los días, porque todo es mucho más complejo que esa situación y en ese momento. El que no entiende que el arte es largo es impulsivo, es impaciente, salta de trabajo en trabajo buscando placer en una adrenalina que no termina de satisfacerlo. Entender que el arte es largo es abstraerse de las sensaciones del día a día y no dejarse definir por ellas. Es entender que las cosas importantes en la vida, como crear una vida con la que uno se sienta satisfecho, toma tiempo y esfuerzo. El que tiene esa mentalidad entiende que rara vez sus esfuerzos son aislados, que las situaciones difíciles son formadoras y no se deben desechar. Y con esto el mensaje no es: tengan confianza que hay un destino promisorio esperándolos. No, Julieta no estaba destinada a terminar en el ministerio en un trabajo que la satisfacía plenamente. Julieta tuvo que esforzarse para llegar allá. La oportunidad se dio, sí, pero ella estaba preparada para tomarla con las dos manos. Tú hablabas de que estamos llenos como de ideales sobre lo que debes alcanzar profesionalmente, personalmente. Entonces ahora tenemos las metas profesionales de ser youtuber, o de ser profesional, o de ser un gran emprendedor, de tener ciertos liderazgos que se vuelven todos prefabricados para el momento o la época en la que estás. Y se nos olvida hacernos preguntas sobre nosotros, cómo queremos moldear esos ejemplos después. El mundo es complejo, no es tan sencillo como tomar una buena o una mala decisión. Como ya dijimos, no es dicotómico, es más bien un esfuerzo constante en el que uno sale a un campo de juego lleno de moldes, expectativas, limitaciones del contexto. Es un campo de juego en el que, por más idealista que uno sea, salirse y saltar no es fácil. Lo importante entonces es aprender a moldear esos moldes, a brillar más allá de las expectativas y a usar ese contexto a su favor. Julieta no es fan de las fórmulas perfectas y nosotros tampoco. No se trata entonces de descubrir la respuesta correcta a la pregunta ¿cómo vivir mi vida?, sino más bien de hacerse mejores preguntas en el camino. Peores cosas que uno puede hacer en esto es no escucharse a sí mismo en una conversación con otro. Porque si tú no te cuestionas tus propios conceptos, categorías y verdades ontológicas, no vas para ninguna parte. Alguien me hacía alguna vez una pregunta, cuando mencionaste la palabra de emprendimiento, ¿uno cómo emprende en la medicina? Entonces tú emprendes una búsqueda de respuestas en lo que te gusta, pero no puedes esperar confiscar una voluptuosidad de logros. Creo que eso es también una cosa en la que nos educan un montón y que
eventualmente lo único que deja es un gran grupo de profesionales que no alcanzan a llegar al estándar que les pusieron y que están muy agotados y muy frustrados y muy tristes y que no pueden hacer parte de un sistema que les exige un montón de cosas mientras no son felices con lo que están haciendo, porque tienen que ser especialistas, tienen que llegar a esta meta y nos educaron para eso. Entonces romper ese molde es muy duro. Y llegar a ese punto de estar en el trabajo soñado, en plenos planes de casarme, habiendo logrado exitosamente hacer el tránsito de la atención a ejercer la bioética, que es una cosa súper rara todavía en el país, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Canadá. Bueno, yo llegué a los 30 años, pues, ¿cuál crisis de los 30 años? Todo llegó, pero fantástico. Entonces, claro, como sensación de final de temporada, cuando al final de temporada todo termina bien, que tú estás como expectante de qué es lo malo que va a pasar, así dura como 6 meses. En sensación de final de temporada. Todo está bien, o sea, esto es real, todo puede estar así de bien. Y sí, las cosas pueden estar así de bien cuando uno ha sido muy honesto con lo que quiere. ¿No? Fueron los años de transición entre la medicina, la bioética, la familia, ser coherente con las cosas en las que creía, hacer esfuerzos sobrehumanos como tener 2 trabajos y la maestría mientras pagaba 1000 deudas. Habían pagado. Entonces no es un cuento que te echan. Se puede con unos esfuerzos impresionantes y siempre creyendo no en que uno puede, sino que tiene con qué. Porque no todas las veces se puede, definitivamente. Pero también ver en esa posibilidad de no se puede una pregunta y tratar de respondérsela. Pero creo que lo que uno sí debería preguntarse siempre es si se siente cómodo con lo que está construyendo y con lo que los otros ven de uno. No necesariamente coinciden. Uno no siempre logra proyectar lo que cree que es. Y nunca vas a saber todo lo que los demás piensan al respecto de ti. Entonces creo que una buena pregunta para hacerse en cualquier momento de la vida es si estoy cómodo con la idea de que lo que yo soy no lo puedan ver los otros. Pues en últimas, cada quien te mira a través de su propia experiencia. Ahorita, pues nada, estoy como flotando en el amor del matrimonio. Nos pasó una cosa muy curiosa cuando empezamos a publicar como las fotos del matrimonio. Era que mucha gente le decía que le parecía inspirador. Y yo decía como, jamás en mi vida hubiese puesto dentro de los adjetivos que me definen a mí que pues soy una persona que inspira. Entonces, eso no quiere decir que no lo pueda hacer, sino que es algo que evoca en otra persona. Entonces, no podemos depender de todo lo que evocamos en los demás. Entonces, pregúntate si te sientes cómodo con lo que te evocas a ti mismo. Y la segunda es, ¿estás cómodo con lo que es correcto para ti? ¿No? Uno no siempre está cómodo con seguir algo que es la expectativa que hay sobre tu desarrollo personal o profesional. A veces te incomoda y eso es lo que te debería obligar a pensar por fuera de la caja o a buscar un camino distinto. No sabría qué más decirte en términos de preguntas generales, pero yo creo que da mucho miedo perseguir la coherencia porque es imposible de alcanzar. Pero si uno se siente cómodo en la búsqueda, pues probablemente le va a costar menos trabajo tomar decisiones, embarrarla y tomar una decisión distinta. Uno no se tiene que quedar con la mala decisión, pues ya fue una mala decisión y quedémonos en el hoyo un rato y salgamos a ver, no cómo la reparo, sino cómo sigo y hago otra cosa, porque pues el mundo se nos acaba a pedacitos, la gente se muere todos los días y bueno, pues la vida está llena de esas decisiones, buenos y malos momentos. Y sin duda para mí, de todas las preguntas y respuestas que me pueda encontrar en el camino. Este episodio fue producido por Andrés Acevedo y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que la historia de Julieta Moreno les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre todos estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosi. Repito, protección.com/talentosi. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Deezer, iTunes, Spotify, Apple Podcast o donde sea. Si este episodio les gustó y si les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago Cortés y esta es la comunidad que Futuro gracias a su talento. Gracias por escuchar.